Gracias por estar nuevamente con nosotros. En el último programa hablamos sobre la tristeza, pero en este tiempo queremos profundizar un poco sobre la ira. La ira pareciera ser algo que es más común o es algo que, una reacción que inmediatamente la podemos ver en el rostro. Un acontecimiento que pueda venir a nuestra vida, alguien nos gritó, alguien no hizo lo que nosotros esperábamos y de pronto nos enojamos. Y un ejemplo muy común de esto pudiera ser alguien que va en su vehículo, llega a un lugar y al momento de parquearse no lo hace de la forma correcta. Y viene alguien y le dice, señor, ¿usted pudiera por favor parquearse de forma correcta? E inmediatamente ese conductor puede tomar como que es una falta de respeto, puede tomar como que no se le comprende, no se le entiende, no sabe todo lo que pudo haber vivido en el transcurso del día y entonces reacciona de una forma donde se aíra, donde se molesta, donde comienza a insultar a la persona porque de alguna manera lo cree menor y él cree tener una posición y dice, ¿y vos por qué me vas a corregir? ¿Y vos por qué me vas a decir esto? Y al final puede tomar una decisión de ir en violencia contra esta persona, que eso le va a generar un perjuicio o inclusive volverse a montar el vehículo y decir me voy y no termina haciendo aquella función o cumpliendo el propósito por el cual llegó a ese lugar. La ira es una de las cosas más volátiles, una de las emociones más volátiles que nos puede llevar a una condición donde puede ser irreversible lo que nos llevó a hacer. Y cuántas veces en los matrimonios los cónyuges se molestan, se enojan, se airan y después no saben cómo pedirse perdón o retraer las palabras que soltaron contra la persona que viene a ser el ser amado que ellos tienen ser. Y ahí es donde tenemos el reto en las emociones, porque yo creo que no hay ninguna persona que no quiera sentirse bien, que no quiera tener un sistema de vida saludable, hablando en términos del cuerpo, hablando en términos de la mente y hablando en términos de este tema, las emociones. O sea, todos a diario estamos en una batalla tratando de sentirnos bien. Pero en el caso específico de la ira, que si nosotros evaluamos la ira, cuál es el origen de la ira, por qué llegamos a experimentarla, nos vamos a dar cuenta que la ira, su base, su origen tiene que ver con una valoración ante una circunstancia donde nosotros decimos, esta es una acción injusta, esto es algo incorrecto, y bajo de esa valoración de injusticia tenemos una reacción a veces violenta, a veces confrontativa, que puede afectar todo nuestro ser. Y dice el Salmo 37, versículo 8, dice la palabra, deja la ira y deseché el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces la ira, en algún sentido, nosotros necesitamos trabajar para no llegar a manifestarla de una manera disfuncional. Pero eso va a ser una batalla de todos los días. Y estaba viendo algunas estadísticas acerca de muchas situaciones que nosotros podemos experimentar en el día a día en relación a esto. Por ejemplo, una de las estadísticas dice que el 77% de las personas confiesan que en su trabajo en algún momento tuvieron el deseo de golpear a una persona. Dice otra estadística que el 49% en el trabajo se enojan continuamente. El 34% padecen de estrés, el 23% sufren algún estado de rabia. Entonces, estas son estadísticas que nos están diciendo, esta es una condición, una emoción que no la podemos ignorar, pero necesitamos aprender a canalizarla. Yo no me puedo poner a pensar cómo es la vida de una persona que constantemente está albergando en su interior el deseo de golpear a alguien, el deseo de afectar a alguien por una condición de ira en sus emociones. Ahora, dentro de la base de la ira, o rabia o enojo, tiene que ver específicamente cuando las cosas no salen como yo la quiero, como yo la siento, o como a mí me parece. O también cuando me siento amenazado por algo o por alguien. En tales casos, es demasiado común que en algún momento yo me sienta amenazado por alguien.
Y es demasiado común que las cosas no salgan de acuerdo a cómo yo interpreto la vida. Porque es un tema de interpretación. Hay un decir que dicen, es que lo que pasa es que a ese muchacho el sol se le para cuando él camina. O sea, él quiere que el sol se detenga. Está queriendo decir, él desea que todo lo que sucede en la vida sea conforme a él piensa. Entonces la ira tiene que ver con un pensamiento de autojusticia. Es decir, que yo quiero que las cosas se den como yo digo. Y cuando no se dan, se desata la ira. Es una emoción producto de que no se cumple lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo veo o lo que yo quiero que suceda. Entonces, todos los días nos exponemos a eso, porque al final nosotros no controlamos el mundo. Nosotros no tenemos la forma de controlar que la gente se comporte como yo quisiera. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, y siempre tenemos que ir al tema de la familia, cuando los padres se frustran por el comportamiento de los hijos. Y el papá airado le llama la atención, lo corrige, inclusive en algún momento pues, puede usar la fuerza para tratarlo de corregir. Cuando uno está airado y regaña a su hijo, aunque él es niño o adolescente, la percepción de él es que su papá está enojado. No es que lo está corrigiendo, sino que de alguna manera está descargando una emoción sobre su vida, que es la ira, que va a provocar que el niño se defienda de alguna manera y generalmente el niño se vuelve rebelde. Cuando un padre frustrado le pega a su hijo, enojado, airado porque el niño no se comporta como él quiere, y entonces el niño va a responder en rebeldía. Por eso son cosas muy puntuales que tenemos que analizarlas también naturalmente y espiritualmente como hijos de Dios que somos. Entonces la ira tiene que ver con la necesidad que las cosas se hagan a mi manera. Cuando ese sistema de valoración cuadrada que yo tengo se rompe, cuando ese número de reglas que yo establezco para relacionarse conmigo, es que a mí me gusta la comida así, es que a mí me gusta el ambiente así, es que a mí me gusta que no haya ruido, es que a mí me gusta el color este, y cuando no se da eso, hay un estallo de ira, que principalmente puede ser volumen 10, volumen 15, volumen 20, porque es un estado progresivo. A manera que la persona no entiende y no valora que el mundo tiene una gran diversidad y que no todas las cosas ni mi opinión dirige al mundo, en esa valoración de ese entendimiento que tienen que interactuar con las personas y que las personas tienen sus gustos, sus características, su forma de pensar, y uno se vuelve más completo en esto, entonces uno aprende a manejar esta situación. Por ejemplo, cuando un matrimonio recién casado siempre convivieron separadamente, cada quien con su familia, aprendieron gustos y formas de hacer los alimentos, y formas de vivir, formas de servir los alimentos o formas de arreglar la casa. Y cuando llegaron a estar juntos, ninguno de los dos espera entregar todo lo que él aprendió o el otro entregarlo y van a llegar a hacer algo en común, sino que empieza un debate por quién impone su sistema de cultura al otro. Entonces, cuando ese sistema de reglas no se cumple, empiezan a haber choques de ira. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cada quien está peleando por establecer lo que él quiere. Entonces, la ira es el producto de que no se me da gusto. Es una posición de demanda. O sea, cuando una persona se aira, básicamente lo que está haciendo es colocar una posición de demanda sobre la otra persona que es con la que se genera el conflicto. Entonces muchas veces nos pudiéramos sentir en esa posición y terminamos afectando a nuestras relaciones y sobre todo las más importantes, que son las más cercanas, las personas que más amamos. Entonces, por ejemplo, también como cuando alguien tiene una diferencia y en ese momento se siente ofendido por algo que se dijo, por algo que se expresó, entonces uno naturalmente responde como, voy a hacer justicia, eso que me dijeron es una mentira, es incorrecto, no está bien, me deberían de tratar mejor, me deberían de hacer cosas de una manera mejor conmigo. Entonces, ese sentido de esa demanda, ese sentido de justicia es lo que termina afectando nuestro sistema emocional y al final afectando nuestras relaciones. Efesios 4, 25 y 27 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, aquí Pablo, cuando escribe estos pasajes, está hablando de una nueva naturaleza, está hablando de una renovación que el creyente, que nosotros que hemos conocido a Dios, necesitamos experimentar. Pablo habla de despojarnos de un viejo hombre que está viciado por sus deseos engañosos y renovarnos a una nueva naturaleza que está diseñada conforme al Señor. Entonces, cuando llevamos esto a la vida cristiana, qué importante es poder vivir una vida cristiana donde nosotros podemos controlar, gobernar, me gusta mucho la palabra gobernar, nuestro sistema interior, nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de valoración, para que estos efectos que pudieran traer la ira no se manifiesten. Porque miren lo que dice Pablo aquí, dice, cuando nosotros nos airamos, estamos abriendo una puerta a que el diablo tome una posición en nuestra vida. Es como una fisura, yo llamaría una fisura en el carácter. Damos entrada a que la operación del diablo, que es una operación que está en contra de Dios, de los planes de Dios para nuestra vida, se puede establecer. Y una de las definiciones en ese verso de Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Es decir, si permitimos que la ira se establezca, básicamente le estamos dando un lugar al diablo para que desde ahí pueda operar sobre nuestra vida. Entonces muchas veces comienzan a acontecer cosas complicadas en nuestro alrededor y no sabemos por qué. Pero todo tiene que ver porque estamos caminando airados y le estamos dando lugar al diablo. ¿Por qué? Porque la ira tiene que ver con algo injusto que se está haciendo sobre mí y yo quiero traer autojusticia. Y cuando estamos haciendo eso, básicamente lo que estamos diciendo es, el Señor no me puede ayudar, por tanto tengo que resolver yo. Vamos a ir a un corte y regresamos después de unos segundos.